Bueno, hoy vamos a ver las leyes de Kepler. Y bueno, estas son aplicaciones nada más de la mayoría de los temas que ya hemos visto. Por ejemplo, Kepler en su primera ley postuló lo siguiente. La primera es el Sol. No es cierto, el Sol no, la Tierra es la que se mueve. La Tierra se mueve con respecto al Sol, describiendo una órbita elíptica. Bueno, ya cuando lo quieran escribir más oficialmente, no le pongan mueve, utilicen otro sinónimo, como se traslada, porque eso de que se mueve es así como que está temblando, no sé, pueden ser muchas cosas, o que está bailando. Pero ya decir se traslada con respecto al Sol, describir una órbita elíptica, ya es mucho más nice. Y bueno, entonces significa que el Sol no está en el centro de un círculo, sino que está en una elipse. Y las elipses también tienen un centro, pero el Sol no está en el centro. De hecho, si se acuerdan de sus clases de geometría analítica, las elipses tienen coordenadas x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esto es igual con 1. Todo esto sobre a cuadrada más b cuadrada. Bueno, el más va abajo para que no se vea tan feo. Igual, pero bueno. Bueno, siempre y cuando el eje mayor esté en X, lo cual sí es el caso, bueno, por conveniencia. Y entonces existe lo que es la distancia focal, que es C, y C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Entonces, esta es la distancia focal. Significa que el Sol se ubica físicamente en uno de los focos. De hecho, si lo logran ver, esto cumple el teorema de Pitágoras, de que C cuadrada más B cuadrada me debe de dar A cuadrada. Y entonces, la Tierra se traslada. Vamos a ponerle ahorita por convenio un spin positivo. Y entonces, las 4 estaciones del año es cuando la Tierra está en estas 4 partes. Está muy exagerada la elipse. En realidad es más parecida a un círculo ligeramente alargado, pero vamos a dejarlo así para que se vea más drástico el efecto. Y bueno, entonces, a ver, ingenieros, si la Tierra se desplaza en este sentido, en spin positivo, ¿qué estación del año es esta? Bueno, para facilitar esto, les puse números aquí. 1, 2, 3, 4. El 1 corresponde al verano. El 2 corresponde al invierno. El 3, pues ya no le queda de otra. De aquí para acá, entre invierno y verano, pues tiene que ser la primavera. Y el 4, ahí sí ya no le queda de otra, ese es otoño. ¿Por qué? Si estamos más lejos del Sol. Porque estoy siendo... ¿Cómo se llama cuando discriminas a alguien por su hemisferio? No creo que ni siquiera tiene nombre. Bueno, el chiste es que esto está siendo referido al hemisferio norte. Voy a bajarlo un tantito. Esto es para el hemisferio norte. Si estamos hablando del hemisferio sur, están exactamente al revés las expresiones. Para el hemisferio sur, entonces este no es verano, este es invierno. El invierno es verano. La primavera es otoño, y el otoño es primavera. ¿Sí encuentran la lógica de por qué? No.
Espérenme, déjenme encuentro algo que... Bueno, mi café. Que le saco el popo. Supongan que el café, este termo, mejor dicho, es No te apagues. Te necesito. Eres mi sol. Bueno, por esta sesión vas a ser mi sol. Ahí está. Bueno, supongan que este termo es la Tierra. Este sería el hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, la Tierra, necesito algo que sea mi sol provisional. Mi calculadora. Entonces, hagan de cuenta que la Tierra, alrededor del Sol, no está rotando así nada más, sino que está ligeramente inclinada. Está así. De tal manera que precisamente cuando estamos más cerca, no, entonces realmente sería así. De tal manera que, para que se concuerde con el diagrama, de tal manera que cuando estamos más cerca del Sol, al hemisferio norte no le está llegando la luz. Cuando estamos más lejos del Sol, sí le llega la luz. Y aquí en esta posición se iluminan los dos hemisferios, tanto el norte como el sur. Entonces, de hecho aquí les digo que esta la creé como lámpara. Ay, ¿por qué no se ve? Bueno, vamos a rotar esto. Ahí está. Entonces, cuando la Tierra está girando, está rotando así, pero les digo que como está inclinada, entonces, suponiendo esta inclinación, perdón, entonces suponiendo esta inclinación, entonces llega un momento en el que si está rotando mucho, llega un momento en el que cuando estamos más cerca del Sol, curiosamente, no se ilumina para nada el hemisferio norte. Entonces no importa cuántas vueltas de la Tierra, esto va a ser invierno. Y cuando estamos del otro lado de la Tierra, es exactamente al revés. El hemisferio norte es el que recibe toda la luz y el hemisferio sur no recibe nada. Por eso es que están contrarias las estaciones. Ahora, bueno, volviendo al diagrama este. Entonces, volviendo a esta parte, entonces les digo, así está rotando. Entonces vemos que cuando estamos más cerca del Sol, para nosotros para el hemisferio norte, en el polo norte no llega nada de luz. Eso significa que exactamente en el círculo polar ártico son 6 meses de oscuridad. Y conforme nos empezamos a alejar, ya empieza a amanecer. Y estos son 6 meses de luz. Estos van a ser 6 meses de luz. Y cuando llega aquí empieza a oscurecer. Y son 6 meses de noche. Entonces, por eso en los polos, el día dura pues, todo el año. O sea, son 6 meses con luz, 6 meses de oscuridad en el polo. En las regiones que están más cercanas a los polos, pues se tiene más o menos ese fenómeno. Hasta hay una película referida a eso, de que en una región de Alaska, porque si pasa en Alaska, ese fenómeno, no la película, porque es de vampiros, que se llama 30 días de oscuridad, bueno, ahí pasa que en algunos lugares hay 30 días que no sale el sol, pero también significa que entonces hay días, más bien hay una época en el año donde 30 días no se oculta el sol, en la mitad del verano. Y conforme te vas alejando de los polos y te vas acercando más al Ecuador, entonces esto pues se normaliza que son 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, pero aumenta exponencialmente al aumentar la latitud. Y es por eso que como la Tierra, aquí cuando estamos más lejos del Sol, en el hemisferio sur no llega la luz, es por eso que aquí es de noche, y aquí cuando empieza a amanecer, sería el invierno, aquí sería entonces la primavera. Por eso es que están exactamente invertidas. Así que literalmente todas las estaciones están exactamente al revés. Cosa curiosa, por ejemplo, si hablan con una persona del hemisferio sur, van a decir que celebran la Navidad en la misma fecha que nosotros, más o menos por ahí del 24 de diciembre, pero cuando ellos la celebran hace calor y entonces usan sus abrigos y todo, pero cuando está haciendo mucho calor, nada más para estar a la moda, pero realmente no tiene una razón de ser para usar un abrigo tan caliente en esa época. De hecho, por ejemplo, otro dato curioso que no tiene nada que ver ni con la física ni con la geografía, bueno, con la geografía más o menos, es que el Día de las Madres casi siempre se pone en algunos países de acuerdo a la estación en la que más flores hay para regalarle a las mamás. Y entonces, por eso, en algunos países del hemisferio sur,
El Día de las Madres es en octubre porque ya se acerca el verano. Y aquí en el hemisferio norte es en mayo porque ya se acerca el verano, que es en junio. O sea, son algunos detallitos. Vamos a ver un poquito más de esto. Bueno, antes de entrar con la segunda ley de Kepler, vamos a ver un poquito de las ubicaciones geográficas. Si esta es la Tierra, este es el Ecuador. Este sería el hemisferio, el polo norte, y este es el polo sur. Aproximadamente, sí, cierto. Vamos a hacer un dibujito antes de esto. Este es el Sol. Esta es la Tierra. Y les digo que la Tierra no está rotando así, de tal manera que este hemisferio es el que está iluminado. Ese hemisferio es el que está iluminado y en este otro hemisferio es de noche. Vamos a subirla. Y en ese otro hemisferio es de noche. Entonces, la Tierra no está rotando así, sino que está rotando inclinada. Ese es el eje de rotación de la Tierra. ¿Qué ángulo tiene? Esto tiene un ángulo de 23.45 grados. Está fácil de aprender. 2, 3, 4, 5. Y eso significa que entonces todo esto es de noche y en toda esta parte va a ser de día, mientras esté circulando en esa parte del Sol. Ya cuando se vaya al otro lado, pues va a cambiar el evento. Pero bueno, entonces, precisamente, tomando en cuenta el ángulo de inclinación de la Tierra, que es de 23.45 grados hacia el norte y 23.45 grados hacia el sur, aquí pasan los trópicos. ¿Cómo se llama el trópico del hemisferio norte? Trópico del hemisferio norte. Cáncer. Cáncer. ¿Cómo se llama el trópico del hemisferio sur? Capricornio. Es el trópico de Capricornio. Ahora, si lo hice mal, la esfera esta no quedó bien. Entonces, este es el círculo polar ártico. ¿Por qué? Porque otro nombre del polo norte es el polo ártico o el ártico. Simplemente, de hecho, no se llama polo ártico. Este es entonces el círculo polar antártico. No sé si se ve. Es el círculo polar antártico. Es el círculo polar antártico. Porque otro nombre para el polo sur es antártico. Sí, cierto, por si lo llegan a encontrar en algunos libros, sobre todo de economía, porque se usa más para economía, aunque también para tácticas militares y algo de religión. El polo sur también, cuando te refieres hacia el sur, se dice que es meridional. Es meridional. Y del norte se dice que es septentrional. Bueno, ¿qué más? Entonces, curiosamente, exactamente a la mitad de esto, la mitad de 23 es 11.5, 11.7, vamos a dejarlo en 11.7. 11.7 grados hacia el norte y 11.7 grados hacia el sur. No cambian las estaciones de acuerdo al movimiento del sol. O sea, no hay estaciones, vaya. Todo es verano. Hay verano frío cuando estamos más lejos del sol y hay verano caliente que es cuando estamos más cerca del sol. Pero la diferencia son como 5 grados. Entonces, por eso en las regiones que están cercanas al Ecuador, no cambian pues ni el uso horario ni nada. Bueno, en algunos países, en otros sí, nada más por cuestiones económicas es que cambian el horario hacia horario de verano, horario de invierno. Pero nosotros, por ejemplo, aquí en México, el horario de verano, en el verano dura... Ay, es que México es grande, ese es el problema. Yo creo que lo voy a dibujar, espérenme. Bueno, primero lo dibujo acá. Entonces, el trópico de Cáncer pasa aquí en México. Y si la memoria no me falla, sería más o menos así. Aquí está la Ciudad de México. Aquí está Florida.
Ah, sí, más o menos está así. El continente americano, Norteamérica, aquí está Groenlandia. Ay, sí, sí quedó más o menos. Más o menos. Alaska, Canadá, ajá. Cuba. Cuba está abajo del trópico, creo. Entonces, el trópico pasa más o menos por la mitad geográfica de México, no la mitad de área, pero sí pasa en Baja California, en Tamaulipas, en Sinaloa, si la memoria no me falla. Pero bueno, entonces, precisamente en esta parte aproximadamente, debajo del trópico, aquí dura 12.5 horas la luz solar en el verano. Y ya más al norte dura aproximadamente 13 horas, de 13 horas, 13.5, ya colindando en la frontera, por aquí hasta arriba, ya en Sonora, en algunas partes dura incluso 13.5 horas, por eso sí tiene una razón de ser muy buena el horario de verano. Pero sin embargo aquí en el sur, la diferencia es creo que 20 minutos, que dura más en Chiapas, o sea, dura como 20 minutos más el día en el verano que en el invierno, o sea, realmente no hay mucha ganancia. Bueno, vamos a volver un poquito hacia la primera ley de Kepler. Perdón, les dije primera ley de Kepler, no, ya es la segunda ley de Kepler. ¿Qué dice la segunda ley de Kepler? La segunda ley de Kepler se puede abreviar muy fácil. Áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, cuando describimos la elipse alrededor del Sol, vamos a dibujarlo un poquito más cercano a la realidad. Aquí está el Sol. Ese es el Sol. Digo que está en uno de los focos. Y entonces, le habíamos quedado que aquí son las 4 estaciones del año. Ahora, cuando estamos más cerca del Sol, vamos a dibujar la cercanía. Uy, creo que se ve casi igual. Bueno, de aquí a acá. Cuando estamos más cerca del Sol, esto se le llama perihelio. Helio es Sol. Cuando estamos más lejos del Sol, se le llama afelio. Nada más que up, de que está lejos. En realidad esto, como en el siglo VIII, se empezó a sustituir la PH por el sonido de la F. Entonces, por eso lo escriben así, como afelio. Pero también en algunos libros todavía lo llegan a encontrar así como PH. Pero la PH en el siglo VIII, en el español, se empezó a sustituir por la F. Bueno, más bien en el castellano. Bueno, entonces, curiosamente, es en dar esta mitad de la vuelta, esta sería como que la mitad de la vuelta, y esta otra la mitad de la vuelta, pero no tarda exactamente lo mismo. Esta mitad de la vuelta en realidad dura 7 meses, y entonces esta otra parte dura 5 meses. Por eso es que cuando pasamos este punto, así es cierto, primero, cuando estamos exactamente en este eje, a esto, este es el eje, bueno, vamos a decir que aquí son los solsticios. Entonces, este es el solsticio de invierno, este es el solsticio de verano. Para el hemisferio norte, para el hemisferio sur, este es el solsticio de verano, este es el solsticio de invierno. Y cuando estamos en este otro eje, aquí son los equinoccios. Son los equinoccios. Los equinoccios entonces es el de primavera y el de otoño, o para el hemisferio sur sería el de otoño y el de primavera. Y entonces nosotros vemos que el horario de verano ocurre, más bien lo implementamos exactamente cuando pasamos el primer equinoccio. Entonces aproximadamente aquí, que es ¿cuándo es el equinoccio de primavera? Primavera. Para el hemisferio norte. Equinoccio de primavera. No sé. El 21 de marzo. El 21 de marzo. Entonces, nosotros implementamos, aquí es marzo, lo implementamos el primer domingo de abril. Aquí es donde implementamos el horario de verano.
Ajá. ¿Cuándo es cuando acaba cuándo es cuando acaba el horario de verano? Acaba de acabar. Bueno, no, ya tiene, ya no, vamos a la mitad exactamente, estamos aquí. ¿Cuándo es cuando acaba? El último domingo de Octubre. y curiosamente es cuando pasamos ¿cómo se llama? Es que este no es el equinoccio propiamente, pero porque en realidad una cosa es la geografía así bonita y otra es la aplicación. Entonces, en realidad el Sol está así y entonces cuando pasamos estos dos, esto viene de la segunda ley de Kepler, ahorita se los explico un poco más a fondo, cuando estamos pasando esto es aproximadamente el 1 de noviembre. De hecho, lo reto, y si no les cumplo, me lo reclaman, pero para las regiones cercanas a los trópicos, que es donde se aplica más lo del equinoccio, que se ve más claramente, en la Ciudad de México estamos a una latitud norte de entre 19.5 grados, los pueblitos más al sur, y 20.5 los pueblitos más al norte, porque está ya la Ciudad de México es una fusión de, no sé, 300 pueblos, algo así. Entonces, se cumple de que exactamente aquí, el 21 de marzo y el 1 de noviembre, dura 12 horas el día y dura 12 horas la noche. Y para la posición en la latitud, ahora ya no solamente norte, sino la latitud este-oeste en la que nos encontramos, para esa latitud amanece exactamente a las 6:20. Y entonces, si dura 12 horas el día y 12 horas la oscuridad, la noche, entonces también oscurece a las 6:20 para estas dos fechas, 21 de marzo y 1 de noviembre. Entonces, ahorita como estamos aquí, dura aproximadamente 12.5 horas la noche y 11.5 días la luz. Y precisamente, bueno, vamos con eso. Entonces, ¿qué es lo que decía Kepler? Kepler decía que entonces se recorren áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, supongamos de aquí, esta área. Y vamos a suponer un área equivalente del otro lado. Obviamente ya no puede ser a la misma latitud, tiene que ser mucho más pequeña esta área. Esta área de barrido mucho más pequeña. Bueno, este arco es más pequeño que pero el área es la misma. Entonces se va a recorrer este arco en un tiempo igual al que se recorre este otro. De hecho, si lo ampliamos más, vamos a ampliarlo más. Si lo ampliamos más, ya todo este arco, esto nada más se ampliaría más o menos así. Entonces aquí ya se nota mucho más la diferencia de arcos. Entonces, la Tierra en llegar desde este punto hasta este punto va a tardar exactamente lo mismo en llegar de aquí a acá. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aquí la Tierra está muy acelerada, muy rápido, y aquí está más ralentecida. Eso ocasiona perturbaciones en la gravedad. Y en las regiones donde se cumplen algunas características más o menos como la Ciudad de México, donde está relativamente cerca a donde hay placas tectónicas, más en conjunción de múltiples placas tectónicas que tienen conjunción y que, por cierto, parece que está formando otra placa debajo de la Ciudad de México. Ay. Sucede que precisamente cuando se dan la mayoría de estas perturbaciones, el verdadero solsticio, que es en septiembre, porque este sería el de 1 de noviembre, aquí sería el del 20 de septiembre, que es cuando baja Kukulcán a la pirámide maya, y aquí es el 21 de octubre, precisamente es 1 de octubre, 20 de septiembre. 20 de septiembre, aquí es el 5 de enero, y aquí es 10 de junio. Entonces, las fechas más probables para que tiemble precisamente en los lugares que están cerca de los trópicos y convergen con las placas tectónicas son, el primer lugar, me falta el 21 de marzo, segundo lugar, 21 de marzo, tercer lugar, no, el tercer lugar es en enero, y este es el cuarto lugar. Y ya los que quedan aquí ya es, ¿dónde es?
21 de septiembre, ¿por qué puse 2 veces 21 de septiembre? Este no es 21 de septiembre, este no es 20 de septiembre, este es 20 de septiembre. 20 de septiembre, y ese es el primer lugar. Entonces, estas son las fechas más probables de que suceda un movimiento telúrico. Primero en septiembre, luego en marzo, luego en enero y finalmente en junio. Esas son así como que las más probables, estadísticamente por las variaciones en el Sol. De hecho, apenas hace un par de días se publicó mucho, sobre todo en la comunidad de Facebook, que era acabamos de pasar el periodo en el que la Tierra está más acelerada, porque estamos más cerca del Sol. Y precisamente cuando si hay una diferencia en el tamaño del Sol, cómo se ve en el cielo cuando estamos en el perihelio y cómo estamos en el afelio. Ya lo habían notado incluso los griegos desde hace muchos años. Bueno, ya estamos hablando de varios miles de años cuando los griegos lo notaron, que en el verano, que el sol de verano se ve ligeramente más pequeño que el sol de invierno. Pero nuevamente estamos hablando del hemisferio norte. Entonces el invierno coincide con el perihelio y el verano con el afelio. Y lo mismo pasa con la Luna, porque la Luna tampoco describe una órbita circular alrededor de la Tierra, también describe una órbita elíptica. Y entonces cuando la Luna pasa cerca de la Tierra, se llama perigeo, geo de tierra. Y cuando está lejos, se llama apogeo, que está lejos de la Tierra. Apogeo. Curiosamente, como suena bonito apogeo, se siente que es bueno, lo traducen a que está cerca de la Tierra y es al revés. En el apogeo la Luna está más lejos. Bueno, ¿qué más? Esa es la segunda ley de Kepler. Así a grandes rasgos, que se barren áreas iguales en tiempos iguales. Vamos a ver la tercera. No. Bueno, como tembló en junio de 2020, la probabilidad de que temblara en septiembre era muy baja. Aquí ya se había acumulado un poquito más la probabilidad. Y de hecho la luna llena de diciembre estuvo impresionante y eléctrica hasta decir basta. O sea, de hecho, con algunos miembros de mi familia, cuando estábamos en la cena de Navidad, me estaba haciendo así las manos, los tocaba y ¡paz! Porque estaba muy eléctrica la luna. También tenía un amigo con el que me gustaba darle toques, me frotaba las manos, le decía ¡paz! Pero bueno. Sí, entonces, como ya nos saltamos esta y nos saltamos esta, la siguiente fecha probable es esta. Pero ya nos saltamos dos, entonces aumenta más la probabilidad acá. Entonces, nada más para que tomen sus precauciones. Como decían una página de internet, recuerden que es 20 de septiembre, duerman con ropa, si tienen que salir corriendo.